Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Antonio Rivera Rueda, estudio la carrera de licenciado en Derecho actualmente en la UNIT y les voy a hablar sobre mi proyecto, mi primera entrega de proyectos de la materia de Derecho Internacional Público. Los aspectos generales del Derecho Internacional Público es que todos los estados tienen una regulación mediante normas jurídicas, las cuales tienen como objetivo primordial mantener el orden y el bienestar de los individuos que lo integran. Estas normas varían según el estado del que se trate, pero en esas normas conllevan derechos y obligaciones a todos los individuos involucrados en el estado. El derecho internacional tiene su importancia, ya que no solo intenta regular las relaciones en los estados, sino que también las situaciones que pudieran surgir cuando alguno de los estados quebrante ordenamientos jurídicos internacionales, teniendo como objetivo primordial la armonía entre los estados y la búsqueda de solución de controversias pacíficas, mismas que son proporcionales por los mecanismos creados por la comunidad internacional, como podemos conocer que son uno de los organismos más conocidos es la ONU. El origen del derecho internacional data de a finales del siglo XIX, sobre todo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, donde buscó crear ordenamientos entre los países para evitar todas aquellas atrocidades que se habían realizado durante el desarrollo de esta cruel guerra mundial, ¿no? El derecho internacional clásico reconoce solamente a los estados como portadores de derechos y deberes propios, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Por otra parte, el derecho internacional moderno regula la creación de organizaciones internacionales y otras entidades o asociaciones que como sujetos del derecho internacional tienen derechos y obligaciones propios. La evolución del derecho internacional se ha venido dando a través de muchas situaciones. Una línea del tiempo podemos mencionar en 1648 el Tratado de Westfalia, que confirma el principio de la soberanía territorial. En 1703 el Tratado de Utrecht, que establece el principio político internacional como justo equilibrio de poder. En 1815 el Congreso de Viena, que terminan las guerras napoleónicas. Surge una opinión pública internacional en ese mismo año. De 1914 a 1918, que es la etapa de la Guerra Mundial, que crea un gran golpe para el desarrollo de las gentes. En 1945 se da la creación de la Organización de las Naciones Unidas, con la presencia de nuevos estados. Podemos definir el derecho internacional público como aquella rama del derecho que regula el comportamiento de los estados, países, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de conflicto armado. Dos de las situaciones o actos jurídicos internacionales que han sido fundamentales o relevantes para el cambio de subjetividad jurídica internacional general a particular, entre las cuales se puede mencionar la sentencia del Tribunal Internacional de Nuremberg y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la reparación de daños sufridos al servicio de la ONU. Dentro del derecho internacional público se surgen unos aspectos generales que son los estados, que se reglamentan por medio de una regulación, o sea, normas jurídicas, para mantener el orden y el bienestar de los individuos, y obviamente esas normas varían según los estados. Este orden y bienestar de todos nosotros como individuos son regulados por medio de derechos y obligaciones. El derecho internacional no solo regula relaciones entre los estados, sino que también regula las situaciones que pudieran surgir cuando algunos de los estados gobernantes quebrante los ordenamientos jurídicos internacionales. Es ahí donde se puede dar la solución de controversias. Su origen data de finales de la Segunda Guerra Mundial, y del cual tuvo como objetivo crear ordenamientos para evitar situaciones pasadas. También podemos mencionar que los aspectos generales del derecho internacional público es que el derecho internacional público se basa en la relación del Estado en su exterior, y todo eso manteniendo las leyes que se adecúen en su interior, busca la armonía entre los estados, los intereses comunes de la comunidad internacional, obviamente para mantener toda esa estabilidad y el respeto a la soberanía de cada uno de los estados. Su objeto es asegurar que haya paz y seguridad internacional mediante la creación y modelación de las normas. Las fuentes es la voluntad estatal, las normas superiores y la delegación de facultades. Los tratados internacionales,
Lo que se ha acordado, todo lo que sea acordado durante estos tratados será de carácter obligatorio, como se mencionó en la Convención de Viena. La soberanía es la evolución del hombre con la libertad colectiva, que surge de la necesidad de restringir su libertad mediante una colectividad organizada, evolucionada, mediante un Estado soberano que rige el conglomerado social mediante todas sus normas jurídicas. Los elementos del Estado, los que conforman un Estado, es la población, territorio, gobierno y soberanía. Y el Estado debe ser respetado bajo los principios de exclusividad, autonomía y no intervención. Como podemos mencionar, soberanía en latín significa Señor Supremo, que es la voluntad política que posee un pueblo con derecho a tomar decisiones para determinarse, manifestarse y tomar decisiones con independencia o poderes externos. En su artículo 30 menciona que la soberanía reside en el pueblo y se trata de alternar o modificar su forma de gobierno. En el artículo 40 es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. El artículo 41 menciona que el pueblo ejerce su soberanía por medio de poderes de la Unión, por medio de los poderes de la Unión, y las características de estos son que son inalienables y no se pueden transferir ni enajenar. Son indescriptibles, únicos e indivisibles. El derecho internacional también tiene como facultad que el Estado deba proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción y debe de cumplir con las obligaciones que se ha comprometido en tratados mediante la responsabilidad internacional, que es cuando un Estado realiza un acto ilícito en contra de otro e incurre en vinculación mismo que trae consecuencias jurídicas. La teoría de la falta es que el Estado falta una acción o omisión que viole el derecho internacional. La teoría de la responsabilidad objetiva es cuando un Estado recibe un daño, y los elementos de estos daños son la conducta ilícita, imputabilidad, existencia de un daño, y estos Estados tienen obligaciones internacionales que ya lo mencionamos anteriormente mediante tratados o instrumentos u ordenamientos que se han suscrito mediante estos pactos que se hacen en las convenciones. También podemos mencionar que los sujetos del derecho internacional público son una persona, el sujeto del mismo, el cual se mueve por derechos y obligaciones mediante el individuo y la persona moral. Los sujetos del derecho internacional público son aquellas entidades que tienen derechos y obligaciones dentro de los ordenamientos jurídicos internacionales, y la personalidad jurídica internacional es la capacidad para ser titular de derechos y deberes. Su clasificación son en sujetos típicos, que son los que no pueden ser sometidos a restricciones respecto a sus derechos y deberes, y los sujetos atípicos se encuentran limitados en su personalidad jurídica de derecho internacional. Las organizaciones internacionales, que viene siendo el Estado, que es la persona del derecho internacional que de poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y capacidad para establecer relaciones con otros estados. También podemos mencionar que la persona moral como sujeto internacional público se considera al Estado como principal figura de la persona moral. Mas, sin embargo, existen empresas morales que tienen carácter de transnacionales, que pueden ser consideradas como sujetos de derecho internacional público. La empresa adquiere respecto al Estado extranjero la posibilidad de actuar directamente en el ámbito del derecho internacional y una personalidad jurídica limitada de derecho internacional. Una de estas entidades o personas morales, he mencionado el Vaticano, que es un ente con la especial misión de servir de base territorio a otro. En la Santa Sede se dan los elementos que se caracterizan al Estado y que el derecho internacional toma como base para la subjetividad internacional los cuales son territorio, población, gobierno y la capacidad de relacionarse con otros estados. Los individuos y personas morales pueden ser considerados sujetos de derecho internacional público, por lo que deben de respetar los ordenamientos internacionales, pero de manera pasiva, o sea, que ellos no pueden llegar a celebrar tratados o convenciones durante el carácter que tiene, pero puede ser recurrido con responsabilidad individual internacional. También en las sesiones que tuvimos en todas estas semanas durante nuestra clase, se mencionan las minorías nacionales, que no existe exactamente una definición o concepto específico de las minorías nacionales,
dentro de los instrumentos internacionales del derecho internacional, pero sí se encuentra protegido a los grupos que conforman minorías mediante el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, que establece los elementos que pueden ayudar a darle un significado a las minorías nacionales, las cuales son que toda persona perteneciente a una minoría tendrá derecho a elegir libremente o no elegir libremente dónde poder vivir si no se respetan sus garantías, que son la seguridad, la libertad de creencia. Otro de los tratados que se puede dar es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el cual se establece que en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponda en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o emplear su propio idioma. Otro de los organismos internacionales es la Cruz Roja Internacional, que fue creada en 1863 y es una organización internacional independiente y neutral, la cual tiene como finalidad la prestación de ayuda humanitaria a personas afectadas por los conflictos armados y la violencia armada de carácter internacional o no internacional. Los refugiados, hay una convención sobre el estudio de los refugiados de 1951 que menciona en su artículo primero que los refugiados son aquellas personas que debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social de su país, o que careciendo de racionalidad y hallándose a consecuencias de tales acontecimientos fuera de tal país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, a causa de dichos temores, no pueda regresar a su país de origen debido a todos estos peligros que pueden surgir debido a que no se respetan sus garantías. El concepto de reconocimiento del derecho internacional es la presencia de una formación política o de un gobierno nuevos creados por medio de hechos, siendo su objeto dar entrada en orden jurídico internacional a esa formación o gobierno. Existen dos clases de reconocimiento, los cuales son el reconocimiento expreso, que se otorga mediante la declaración formal, escrito, verbal, y el reconocimiento de los estados, que es el reconocimiento que implica que el Estado que el Estado que lo otorga acepta la responsabilidad del nuevo Estado con todos los derechos y deberes para que uno u otro determine el derecho internacional. Existen dos clases de reconocimiento de los estados, el cual es el reconocimiento de iure, que es cuando el estado reconoce o acepta que el estado reconocido cumple con todos los requisitos, y el reconocimiento de facto, que es cuando el estado reconoce de manera provisional al futuro que el estado reconocido cumple las condiciones necesarias que existe el derecho internacional público para ser sujeto de derecho. Entonces, con esta breve explicación o resumen de todas estas sesiones de nuestra materia de Derecho Internacional Público, concluyo y espero que sea de su total agrado mi explicación. Me puse un poco nervioso, pero espero sea un poco comprensible mi nerviosismo. Creo que es la primera vez que estoy frente a cámara. Bueno, entonces, licenciado Omar, le agradezco mucho su atención y espero sea de su agrado mi video. Buenas noches.